Bienvenidos una semana más a The Web is the Platform y hoy traemos a un invitado especial para tratar un tema que está muy relacionado con los estándares, que es el Open Source. Y para ello hemos pensado en Manrique López de la Fuente, que es el CEO de Vitergia y nos va a contar también en qué consiste esa compañía y cómo trabajan con el open source, cómo ayudan a compañías a usar el open source y sacar ese beneficio. Y bueno, adicionalmente también es AWS Data Hero, GitLab Hero, lleva 20.000 años en el mundo del open source, estuvo también en temas de la W3C. Vamos, ahora nos contará él más en detalle toda su trayectoria, pero siempre ha estado muy ligado al open source. Y por el otro lado tenemos a Diego de Granda también. Diego, ¿qué tal estás? Todo bien, muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás, Manrique? Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a vosotros. No es habitual que un vejestorio como yo, como dice Jorge, después de 20.000 años, pues ya aún me conservo para dar entrevistas y participar en podcasts como este, que está tan bien. Siempre hay mucho que aportar acá y por lo que sabemos tú tienes ya mucha experiencia y es por eso que queremos platicar contigo sobre open source, todo el impacto que puede tener esto en la parte de la generación de open source. Sabemos que ahorita hay más empresas que están intentando como generar más open source, ¿no? Actualmente una de las empresas más grandes que de inicio como que no tenía mucha creencia en open source, ya está empezando a generar mucho, compró GitHub y está empezando a sacar todas las cosas que está como trabajando en open source, que es Microsoft. Entonces nos gustaría saber como de tu experiencia, el beneficio que tiene el open source para las empresas, para el tema de los estándares y para la comunidad, que esto también es importante, ¿no? Bueno, la primera pregunta ya tiene chicha, la verdad, tiene contenido para hablar un buen rato. Desde el punto de vista personal casi, ¿no? La parte de open source yo creo que es tradicionalmente buena para las empresas desde mi punto de vista porque permite, primero, demostrar la capacidad tecnológica que tiene. Es decir, de alguna manera mostrar, esta es la tecnología que usamos, esto es cómo lo usamos, esto es cómo lo construimos. Hay mucha gente que piensa que open source es simplemente que el código está ahí, lo puedes mirar. En realidad puedes ver cómo está construido, puedes aprender sobre cómo hacen algunas empresas arquitecturas, cómo construyen componentes, cómo construyen frameworks, mil historias. Y eso siempre es bueno y siempre he pensado que en el open source el beneficio no está en el código, está en el conocimiento sobre el código. Y ahí es donde las empresas que de verdad participan y generan comunidad y ecosistemas claramente se benefician. Se benefician porque primero generan una posición de liderazgo. Es decir, si yo tengo una comunidad fuerte, yo soy la empresa que estoy aquí innovando todos los días y haciéndolo de forma transparente y abierta, pues ayudo a que otras empresas a lo mejor empiecen a usar mi código, empiecen a colaborar conmigo, con mucha menos burocracia que andar firmando NDAs y en secreto vamos a construir conjuntamente, y eso es lo que están aprendiendo muchas empresas ahora mismo a nivel internacional. Y de ahí se pasa claramente la relación a estándares y sobre todo a lo que yo siempre he defendido de estándares abiertos. Creemos que la forma de construir cierto framework o cierta tecnología debería ser compartida. Es verdad que a lo mejor el navegador X va mejor que el navegador Y, pero porque sus componentes, su filosofía o su lenguaje de programación es el que sea, pero en realidad tienen que renderizar lo mismo. Y para mí siempre ha sido un poco la trampa de la web, siempre lo he dicho, si los navegadores empezasen siendo como fue Word, en el sentido de o haces Word como es Word o no te lo abro, hubiera sido muy divertido ver las webs cómo hubieran evolucionado, porque otra cosa que tenían los navegadores, o que siempre han tenido los navegadores, es que más o menos, si cumples el estándar, lo intenta abrir y muestra algo. Entonces siempre ha habido ahí un ancho para jugar. Y ese para jugar, que siempre para los que somos un poco dados a cacharrear, es justo para mí la siguiente fase, que es ¿cómo genero comunidad? Pues permitiendo que alguien como yo cuando era estudiante de la universidad, pues coja esto de HTML, empiece a leer, mira, si hay una cosa que es CSS y no tengo que andar aquí pegándome con... Pues a mí me contaban que aprendí programación con Pascal, no un señor que se llamaba Pascal, no una señora que se llama Pascal, sino con un lenguaje de programación que se llama Pascal. Y ya lo decía yo, 20.000 años. De ahí pasamos a C, pasamos por Basic en su versión 3, 1, no me acuerdo ya. Y fue como... Y sin embargo había algo ahí que escribías en tu bloc de notas, lo abrías con un software que existía en cualquier ordenador del mundo y decías tú, y se ve.
y luego le ponías colores y le ponías cosas, entonces le podías poner formato y los siguientes. Y hay una cosa que se llama JavaScript que se escribía de todas las maneras posibles, con la J en mayúscula y la S en mayúscula, con la Java en mayúscula y la script en minúscula. Había libros de eso para aburrir. Y hacías cosas con tablas y más. Se hacía maquetación con tablas. Mi primera web, que está por ahí del 90 y algo, está hecha maquetación con tablas. Pura tabla, wow. Para flagelarme durante años. Pero luego hacías botones, hacían cosas, y además luego se lo mostrabas a cualquiera y decías tú, carajo, esto es el futuro. Déjate de aplicaciones y ordenadores, el futuro es esta web. Es esto que llaman la web, es esto que puedo ver en cualquier ordenador. Y de ahí empezó un poco la pasión y la afición por dos cosas para mí fundamentales, que era construir mis pruebas de software. Yo soy ingeniero industrial, así que siempre digo cuando me encuentro con un informático, lo siento, yo aquí soy un paira que vengo a aprender y agradezco mucho todos los conocimientos que tiene la gente que ha estudiado informática, telecomunicaciones, toda esa capacidad técnica que tienes es increíble, tanto universitarios como no universitarios. Y de ahí esa pasión por seguir aprendiendo y participando. Y siempre lo he dicho, si el Manrique del 98, 99 que empezaba a jugar con esto, se viera hoy en día, diría, nah, esto es imposible. No se va a poder hacer eso, no hay forma de... Así que los que estéis empezando, queréis empezar, de verdad, la web es la plataforma. No hace falta un podcast para eso, sino que hace falta miles para recordárselo a la gente. Claro. Así que enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias, Enrique. Y también ahí, o sea, posiblemente muchas de las personas que nos están escuchando les gustaría saber un poco más de quién eres tú, un poco de tu historia, de qué es actualmente y cómo llegaste a este tema de open source. Entonces, ¿podrías platicarnos un poco de quién es Manrique? ¿Cuál es la historia de Manrique? Bueno, vamos a intentar resumir 20.000 años en un poco de tiempo que entre en un podcast y no aburriros en el intento, ¿vale? Manrique estudia ingeniería industrial con la ilusión algún día de trabajar en alguna empresa de estas acerías o similares que la gente gana cientos de miles de dólares, euros, montando proyectos donde construyen puentes, fábricas, pero tiene una calculadora programable que le permite pues, escribir pequeños programas de software y algo que conoce el de programación de sus padres en su día le apuntaron a mecanografía e informática, una cosa que nunca entenderé la relación, pero les dio por ahí. Y las calculadoras te permitían llevarlas a los exámenes, pero no para hacer trampas y similar. Entonces yo lo que escribía era software para agilizar cálculos. Básicamente la permitía agilizar cálculos. De ahí descubrí una comunidad donde tú podías compartir ese software y de ahí empezó la primera comunidad en la que empecé a participar. De ahí pasamos a una calculadora, algo que puedo llevar en la mano y hacer software y hace más que mi ordenador. O sea, mi ordenador solo hacía el Excel y poco más. Sí, usaba productos de Microsoft en la época. Y de ahí conocí a la gente que hacía el software matemático de la calculadora. Y yo era muy pesado comunicándome en inglés por el mundo. Aquello de, vivía en un pueblo del norte de España que siempre nos hemos tildado de somos gente aislada por las montañas. Yo siempre he dicho, las montañas te aíslan, Internet no. Así que donde tengo que jugar yo. De ahí empecé a conocer a esa gente. Desarrollaron un software matemático mejor para una nueva versión de calculadoras, pero la primera versión solo funcionaba en Linux. Y yo decía, ¿qué? ¿En dónde? En Linux. Y yo, Linux, ¿qué es Linux? Entonces me busqué un disquete por ahí que pudiera instalar Linux en mi ordenador. Lo cargaba en memoria virtual. De ahí fue como, que hay ordenadores de bolsillo que le puedo meter Linux. Entonces empecé a meterle Linux a ordenadores de bolsillo. Mi primer ordenador con un Linux completamente instalado fue un ordenador de bolsillo, no fue un PC de escritorio ni nada similar. Y de ahí empezó a entrar en la comunidad de Linux que había aquí en la región. De ahí me empezaron a, ¿por qué no vas y cuentas una charla de esto en Madrid? Y yo fui a Madrid a dar una charla y descubrí que había una comunidad en España que se dedicaba a temas de esto de open source, año 2000 poco. Y dije, yo esto de las acerías y de hacer estructuras metálicas y demás no lo veo, ¿eh? Es que no lo veo. A mí esto de los ordenadores de bolsillo, de la informática personal, creo que es el futuro. Así que hay que dar un giro a esto. Con casi estando en quinto de carrera de 6 años, fue como hay que dar un giro. Acabé mi carrera y dije ahora lo siguiente, después de unos años trabajando de nuevo en acerías, estanterías metálicas, fue como no, yo quiero empezar a trabajar en el centro tecnológico que hay en el Principado de Asturias. Me empecé a formar en temas de tecnología, sobre todo la web, porque lo siguiente que era, tengo un ordenador de bolsillo, quiero acceder a contenidos que hay por el mundo y la manera más fácil para mí era instalarme un navegador, una versión mínima que había de Mozilla Firefox. Versión mínimo, se llamaba Minimoz, fue la primera versión que conocí. Y fue como empecé a conocer todo eso.
conocí a gente que estaba en el centro tecnológico y me dijeron, oye, que tú esto de la web controlas porque vas por ahí dando charlas de lo importante de la web, ¿por qué no te vienes a la oficina? Y yo, bueno, pues fui a la oficina, después de 3 entrevistas me cogieron y cuando llego allí me descubro que W3C tiene 3 oficinas en el mundo, si no recuerdo mal. 4 oficinas en el mundo. Tiene la oficina de Boston en el MIT, donde está el señor Tim Berners-Lee y compañía. Tiene la oficina más bella que existe en el mundo, que es la de Keiko, sí, creo que el nombre es Keiko, en Japón. Desde la oficina se ve el monte Fuji. Wow. Así que si hacéis hacer estándares de verdad, yo creo que es el sitio, te sientes como un samurái haciendo estándares. Sí, claro, wow. No te digo. Luego está la oficina de INRIA, en el parque tecnológico de INRIA en Francia, en Sofía Antípolis. Y hay una cuarta oficina en Asturias, en España. Dentro de los planes de digitalización del gobierno español, pues decidieron por qué no montar una oficina en Asturias, ya que se les dio el premio Príncipe de Asturias a los padres de Internet. Y en el PAC vamos a montar la oficina e inaugurarla a la vez. Y fue como, pues te vamos a meter a trabajar en temas de accesibilidad y movilidad, porque ya que te gustan los móviles, esto es lo tuyo. Y ahí empecé a participar en grupos de trabajo de W3C, empezamos a tener reuniones cara a cara, de hecho hay una una guía de recomendación de 2009 donde estoy como coeditor de la misma, creo que es uno de mis éxitos personales, de orgullo personal de participar en W3C. Y ahí descubrí primero cómo se hacen estándares. Y para bien o para mal, creo que es como se hacen estándares de una forma correcta. No digo que no haya otras formas de hacer estándares, pero es verdad que es una forma muy peculiar de hacer estándares. Y siempre ha sido el dilema de estos estándares se hacen muy lentos. Es verdad que se hacen muy lentos. Siempre he dicho, a lo mejor es que para hacerlos bien hay que hacerlos lentos. Porque claro, si no, lo rápido es equivocarse. Es verdad que vivimos en la sociedad y en el mundo del Lean Startup, Lean lo que sea, pues yo creo que vivimos también en el mundo del Lean Standards. También W3C ha aprendido un poco de eso y si queréis luego podemos hablar un poco más de eso. Pero siempre han sido como mis dos pasiones. Estaban los estándares que eran abiertos y el mundo open source. Y para mí no existe otra forma de trabajar en tecnología, porque lo veía claro, es como... Y me acuerdo de discusiones de, no, pero es que imagínate que tenemos un software y alguien, además me acuerdo esta discusión fue así en un centro tecnológico, como, y alguien en Perú decide cogernos el software y empezar a venderlo allí y nos quita mercado. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿cuántas expectativas de mercado tenías tú en Perú cuando has empezado a hacer el software? ¿No es lo maravilloso que alguien en Perú empiece a hacer el software? Y desde entonces hasta acá, no os voy a aburrir con mucho más. O sea, luego ya ha sido, pues, tener la suerte del centro tecnológico, pasar a una empresa que hacía open source, que era Andago. Ahí empecé a trabajar en el centro de innovación. Ahí empecé a llevar el departamento de salud conectada, que era una de las cosas que llevaban. Una de las cosas que hicimos fue hablar, negociar y, bueno, trabajamos con Google para hacer la implementación del estándar de Bluetooth para la conexión con dispositivos médicos. Okay. Estaban soportadas en Linux, pero no estaban soportadas en Android. Se hizo el desarrollo. De nuevo, no miréis para mí, yo no he hecho el desarrollo, yo era solo el gestor del proyecto. Sí, es lo que hace la gente cuando maximiza su inutilidad, se convierten en gestores de proyecto. Había gente muy competente en la Universidad de Juan Carlos trabajando en eso. Eso fue una de las cosas que hicimos, pero yo lo que hice fue hablar con W3C, oye, ¿y no estaría maravilloso que esto en vez de hacerlo con una aplicación nativa lo pudiéramos hacer desde la web? Desde la web poder llamar al Bluetooth y decirle que mandara los datos a la aplicación de salud de aquella Google. Tenía una cosa que se llamaba Google Health. Ya sabéis lo famoso que es Google por construir cosas, destruirlas y no volver a verlas nunca más. Pues de aquí tenía una cosa que se llama Google Health para todo el almacenamiento de tu información médica y demás. Después de eso, pues Andago fue como fue y acabamos en una startup que había en el País Vasco, en Bilbao, que hacía temas de frameworks, un medio framework, media librería para componentes o construcción de web. En esa época es donde nos conocimos. Ahí conocí a Jorge de Casa en un evento de vamos a hablar de esto y vino un loco ahí que decía, mira, por fin hay otro loco de esto de los estándares, no estoy solo aquí. Porque también es verdad que la otra visión, y como dice Jorge ahora que ya tengo 20.000 años, pues la reafirmo, pero la visión que por ejemplo había de los estándares en aquella época también era, los estándares una cosa de gente que se reúne ahí, académicos mayores a pegarse. Os puedo decir que cuando empezamos el estándar de Mobile OK, que no sé si lo habéis conocido alguna vez, pero nos tardamos 3 meses de discusión sobre qué es mobile. O sea, digo, el día que lleguemos al OK lo vamos a tener clavado, pero 3 meses discutiendo qué es mobile, definir en un estándar que nadie te pueda discutir, esto es lo que es mobile y no hay más. Imaginaos lo que es eso.
De esa startup pues pasé una época un poco de freelance, trabajando con el Centro de Referencia de Open Source Nacional, CENATIC, con la Asociación de Empresas de Software Libre de España, que es ASOLIF, y con 4 emprendedores, 3 emprendedores y una emprendedora que estaban en Leganés, Fuenlabrada, que los conocía algunos de ellos ya de toda la vida del mundo open source, que me dijeron, oye, hemos montado una empresa que hace open source y que queremos un perfil ideal. El perfil ideal es buscamos a alguien que pueda hablar con gente que no sea muy técnica, es decir, alguien que no sea muy técnico, pero pueda contar lo que hacemos de forma no técnica. Ok. Digo, vamos, que busquéis un ser humano, ¿vale? Porque tenemos un doctorado, un doctorando, 2 técnicos profundos y gente de administración. Necesitáis a alguien que, vale, venga, yo encantado de participar. Y esa fue la aventura que empezamos hace 8 años. Además me acuerdo mira, como creo que no me vais a poder pagar el suficiente, quiero dedicarme solo un porcentaje de mi tiempo a esto. Me dais, no me acuerdo, pero eran centenares de euros al mes, no era más que eso. Y un porcentaje de lo que se venda y vamos para adelante. Y ahora soy el CEO, no sé, se lo han creído o algo por el estilo, pero 8 o 9 años después creen que soy la persona dedicada para llevar la empresa. Yo pienso que no, que hay gente mucho mejor que yo. Y es donde estamos ahora. Ok. O sea, todo ahí empezó más por amor al arte. O sea, fue como, quiero apoyar, quiero crecer esto, por amor al arte voy a empezar a darle y ya después que escale como tenga que escalar. Sí, no, para mí no, si no hay pasión no, no vas a avanzar en lo que quieras hacer en la vida. Y eso sí que es una de mis pocas lecciones de vida, es necesitas pasión para avanzar. Ok, pues tienes una historia así como bastante impresionante en la parte de todo el recorrido profesional que has llevado. Muchas gracias por estar acá con nosotros compartiendo todo el tema de open source y estándar, o sea, en la parte de estándares también ya creo que conoces bastante cómo lo estabas platicando hace unos momentos, cómo se construyen. Podemos decir que fuiste uno de los involucrados en abrir las oficinas, entonces, allá en la parte de España, de la W3C. O sea, traes ya como bastante historial en ese lado. Y con el tema de que los estándares toman tiempo y demás, pues lo platicamos en un episodio nosotros, ¿no? Creo que cuando tienes la responsabilidad de construir algo, que su chamba sea quedarse para siempre en la parte de cómo los productos pueden seguir existiendo sin importar el tiempo, debes de tomarte o sea, debes de tomártelo en serio, debes de dedicarle buen tiempo, coco, como para ver cómo lo que vas a implementar ahorita y dices, esto ya se convierte en estándar, se va a quedar sin importar el tiempo, los años que pasen, ¿no? Entonces, creo que es importante que no salgan tan rápido. Y el tema de que los frameworks van saliendo muy rápido, también lo hemos platicado en otros episodios. Hay frameworks o librerías en JS cada 3 meses, pero podemos ver cómo entran, suben de popularidad y luego entra algo y los que estaban dejan de ser populares hasta que desaparecen, literalmente, ¿no? Entonces creo que está bien que los estándares tomen tiempo y esfuerzo en que salgan y ya después que sea chamba a los navegadores en poder implementarlos. No, totalmente de acuerdo. Y además la historia con estándares y frameworks, yo, vamos, siempre cuento como anécdota, en el grupo que estábamos, bueno, yo estaba en el grupo de trabajo de movilidad, había otros compañeros que estaban en el grupo de, por ejemplo, de web semántica, y había vamos a decir, un procedimiento no táctico, no reconocido oficialmente, pero que sucedía que básicamente los estándares, por ejemplo los de semántica sobre todo, que Tim Berners-Lee, uno de los fundadores de W3C, uno de los fundadores de W3C, pues estaba muy involucrado en esa parte. Realmente el estándar, primero hay un grupo de trabajo que se forma donde se discute, pues tenemos este problema, tenemos estas tecnologías, tenemos esto que se puede hacer y esto que visionamos que se podría hacer en el futuro. Vamos a ver cómo lo redactamos de una manera que quede como especificaciones que luego se puedan testear de que cualquier navegador o sistema que se acceda a Internet o a la web cumpla con lo que estamos escribiendo aquí, ¿vale? Y en la web semántica en concreto, pues básicamente pasas por un proceso donde eso se estandariza, es decir, la gente del grupo de trabajo hemos creado un consenso, y eso lleva muchas reuniones, eso es verdad, sobre todo cuando hay gente como digo yo, con opiniones muy fuertes. Y daros cuenta, luego de eso, que eso es casi cuando estás en la primera llamada de recomendación en W3C, el procedimiento, se pasaba a todos los grupos de trabajo de W3C. Oye, tenemos este estándar. Si alguien en algún grupo quiere decir algo, que lo diga. Es decir, porque la otra cuestión que era para nosotros es fundamental, es la web es algo que no podemos inventar solo los de nuestro grupo o solo los de otro grupo. Tiene que ser interoperable,
tienen que estar todos los estándares relacionados. Entonces, si tú estás trabajando en accesibilidad y alguien está trabajando en movilidad, hay alguna relación. Entonces, ¿cómo podemos hacer que si yo pongo un estándar de, oye, estoy hablando hace 20 años, las teclas de acceso rápido, que si yo tengo que poner para que el navegador, el lector de pantalla cuando estoy con mi teclado funcione de cierta manera, acordaros que en el móvil hubo una época en la que había teclas físicas, se podían aprovechar para navegar, le daba al 1, iba a ciertos sitios, le daba al 2, iba a ciertos sitios, sin tener que andar haciendo scroll. Antes no había scroll, había que darle a la teclita hacia abajo n veces hasta que llegabas al sitio. Cosas de ese tipo, por ejemplo, ¿vale? Y allí, básicamente, pues claro, puedes discutirlo todo, porque en algún sitio alguien tiene una opinión muy fuerte. Pues en el de semántica, lo que pasó por Tim Berners-Lee. Y Tim Berners-Lee dependía mucho de cómo se levantase ese día. Decía, ¿sabéis lo que os digo? Que el estándar está mal. Hay que reescribirlo entero. Y había que reescribirlo entero, porque además te mandaba una propuesta nueva de estándar. Y es verdad que eso ha hecho que las cosas vayan lentas. Y, por ejemplo, en el caso de HTML, creo que Jorge lo mencionó en uno de los podcasts de a mí casi me cae la lágrima, cuando se hablaba de XHTML, que había que cerrar las etiquetas correctamente. Me acuerdo que el argumento que decíamos en el 3C de HTML jamás triunfará, y yo era uno de los advocates de eso, HTML jamás triunfará, porque está hecho a mala posta. Me explico. Un móvil consume más energía renderizando HTML que renderizando XHTML. Los renderizadores de XML estaban muy optimizados en esa época. Claro, hoy en día la gente lleva un móvil como quien lleva una central nuclear, lleva energía ahí para, vamos, y se les acaba la batería al día y no pasa nada. Antiguamente las baterías duraban semanas, a ver si la gente se acuerda. Sí, sí, Yo claro. creo que es uno de los grandes problemas de la web. Hoy en día no nos preocupamos. Venga, tú mete contenidos, mete JavaScript, mete CSS, mete preprocesadores, postprocesadores, lo que haga falta. Que el navegador lo aguanta todo. Y bueno, lo aguanta de aquella manera. Y en ese momento yo creo que se rompió un poco la web en el sentido de estaba la parte de, no, el futuro es XHTML y es XML. Y luego llegaba Tim Berners-Lee y decía, no, va a ser semántica, va a ser RDF y tripletas y datos, y ojalá eso algún día llegue y por ahí sigue investigando. Y luego estuvo el grupo de WAT-WG, que básicamente es, no, mira, tenemos que tirar para adelante, queremos liderar este mercado, sabemos que el mercado va a estar en la web, y la única manera de posicionarse en el mercado es que el estándar lo hagamos nosotros. Y ahí siguió la lucha de HTML versus XHTML, hasta que W3C dijo, bandera blanca, reconocemos que este no es el camino y nos sumamos a WAT-WG para trabajar en eso. Y ha sido, por ejemplo, una de las historias más interesantes dentro de W3C de cómo hubo que hacer, pues vale, o sea, si la gente va a seguir haciendo navegadores que consumen una central nuclear, pues es que ya no podemos luchar con eso. El mercado es el que es y es la otra parte importante de los estándares. Entender que los estándares se hacen para la gente que desarrolla, para los implementadores, y si no hay implementador de tu estándar es como, ¿para qué hago este estándar? Sí, claro, Vamos para a que tirar esté. de verdad donde tira el mercado. Eso es bastante interesante. O sea, creo que de aquí podremos sacar literalmente contenido para muchísimos otros episodios, porque es un tema, como lo comento, es un tema extremadamente interesante poder conocer la forma en la que se define, la forma en la que se trabaja, la forma en la que se va moldeando un estándar, desde incluso el problema, ¿no? O sea, los estándares van saliendo para poder resolver ciertos problemas que ciertas librerías intentaron resolver en su problema y hacen evidente que hay un gap, ¿no? Y por eso hay que sacar un estándar para hacer este consumo de energía, pues, más como factible en la parte de no tanto consumo de energía, no tanto consumo de recursos. Sacamos algo que ya esté en el navegador, que se pueda entender y que pueda hacer como que todo el tema sea mucho más easygoing. En la parte de open source, ¿cómo podemos empezar a ligar el tema de los estándares con el open source? Pues ahí hay dos cosas muy importantes. Una, la creación de herramientas y librerías y frameworks open source que hayan ayudado al desarrollo de la web. Es decir, hay esos estándares. Pues ahora yo voy a construir una librería y el otro día lo explicabais muy bien en uno de los podcasts. jQuery fue como de repente, vamos a decir, el estándar de librería que si tengo que hacer una web es hago el import de no sé qué y ahora hago aquí el link al JavaScript de jQuery. Ya está, ya puedo empezar a escribir webs. A partir de aquí tengo los componentes básicos. Tengo CSS, HTML y jQuery. JavaScript ni siquiera sé de nombre. Exacto. Y eso en realidad lo que genera es en el propio W3C y en los consorcios de estandarización, oye, si el desarrollo está tirando por aquí y la adopción de la tecnología está tirando por aquí, es porque en algún momento lo que tenemos que impedir, y eso es el primer punto de un estándar,
es que haya, vamos a decir, una tecnología, vamos a decir, dominante en el sentido de hay un fabricante o tecnología dominante de la web. Porque la web, por definición, tiene que ser abierta, interoperable, por lo mismo de antes, única, y que cualquiera, con cualquier dispositivo, con cualquier capacidad, pueda acceder a sus contenidos. Entonces, en el momento que hay una posición o alguien dominante, generas cierta inestabilidad en el ecosistema. Entonces, un estándar a lo que viene es, no, mira, que en jQuery hacéis las llamadas así. No digo que eso haya pasado, pero es, vamos a ver cómo podemos definir un estándar de cómo hacer llamadas al DOM o accesos a componentes. Pues lo típico, de búscame el componente con la etiqueta, pues todo el mundo iba al $A. Por lo que hay que hacer eso es cómo lo estandarizamos para que existan llamadas. Y eso se estandariza en ECMAScript, se estandariza en V3C, se estandariza en WAD-WG. Yo creo que ahí el open source es clave, primero por esa parte, porque permite abrir y compartir tecnologías que me permiten construir y de esa manera demostrar, oye, pues si Vue está muy bien para construir o Angular está muy bien, será porque algo le llama a los desarrolladores, a la gente que desarrolla, para usarlo. Entonces vamos a ver cómo podemos estandarizar eso para que no solo tengas que usar Vue, que si mañana alguien en no sé dónde se inventa una librería, diga, tengo que llamar de esta manera a los componentes y ahora los voy a poder utilizar. Pero hay otra cosa que es fundamental y en W3C siempre se ha definido así, también de forma no oficial, y es que un estándar, para llegar a ese estándar, tenía que tener una implementación que fuera abierta. En el sentido de, yo no puedo decir que algo es estándar si solo puedo usarlo con la tecnología de cierta empresa. Claro. Es decir, existe un proyecto open source, un navegador, un proyecto open source de librería, lo que sea, que me permita hacer eso. Y eso para mí es el siguiente punto clave, y es lo que en algunos otros, vamos a llamar, consorcios de estandarización no veo. Veo más mi navegador permite hacer esto y además lo he estandarizado. Lo he estandarizado porque he conseguido juntar un montón de empresas al lado de mi marca super cool y entonces como yo soy una marca cool, pues todos quieren trabajar conmigo y entonces digo que esto es un estándar porque además lo soporta mi navegador. Y además tiro para adelante para que mi navegador siempre siga innovando. Y siempre es aquello de, ¿están convirtiéndose algunos navegadores en el Internet Explorer que teníamos hace años? Es decir, están innovando tanto que la única manera de seguir el estándar es seguir ese navegador. Y el problema es que no estás siguiendo el estándar. El estándar es el caramelito para seguir el navegador. A lo mejor lo que tienes que hacer es pararte un poco para atrás y decir, ¿y ese navegador? ¿Por qué solo puedo usar ciertos servicios en ese navegador y no en otros? Porque si esta web debería funcionar en todos los navegadores. Si solo funciona en tu navegador, lo siento, no es un problema del estándar. Es un problema de tu navegador y es un problema de tu empresa. Pero lo que pasa es que vamos con el hype. Venga, sigue. Pero eso va más bien en los navegadores que no implementan los estándares. O sea, al momento de que se libera uno, los navegadores que deciden no implementarlo, o más bien con los navegadores que empujan para implementar mucho más estándares y dejan muy por detrás a otros que posiblemente, o sea, tengan justificado el tema de por qué no implemento tan rápido el tema de los estándares. Sí, además es un debate que ha existido también desde siempre y por nombrar los dos ejemplos más claros aquí siempre han sido la gente de Mozilla y la gente de Google en ese sentido. No olvidemos, Google empezó a participar en el grupo de 3C, nosotros teníamos dos compañeros de Google, cuando Google casi pues, tenía el buscador, sacó mapas y la gente se volvió loca, el correo y aquello era maravilloso, que mira cómo renderiza cosas. La tecnología que usaban para renderizar mapas, os la recuerdo, ni siquiera es VG, eran tiles de fotos una encima de otra y mucho ancho de banda. Y muy bien optimizado también, es verdad que hay gente muy buena ahí. Pero ellos enseguida aprendieron que la manera de posicionarse líderes en algo que para ellos era estratégico y es el futuro, que es para ellos era la web, y de hecho de esto podríamos hablar 1000 podcasts, pero básicamente en algún momento Google decidió la estrategia de posicionamiento de la empresa tiene que ser la web, así que básicamente tenemos que liderar y no podemos ir con. Entonces, si yo tengo que liderar y no puedo ir con, yo tengo que ser el que tire para adelante. Entonces, claro, hay un estándar, lo implemento, hay otro estándar, lo implemento y además empiezo a proponer estándares y tienes que seguir ahí. Creo que hay una cierta responsabilidad por parte de la gente que desarrolla y por eso digo, yo no critico para nada a Google, a mí me parece maravilloso que tiren para adelante e innoven, yo creo que es lo maravilloso de la web y de lo que hacen en la parte de open source, pero por la parte de la gente que desarrolla está tu responsabilidad personal de piensa dos veces antes de empezar a implementar cosas. Porque muchas veces es como ha salido no sé qué framework y todos hemos tenido el vicio de, pues ahora voy a pasar lo que te he dicho, sale y todos ponemos como locos como React.
sale Vue y todos nos ponemos como locos con... ¿Y era tan malo jQuery? ¿De verdad era tan malo jQuery? ¿Por qué hay que odiar a jQuery ahora para ser un buen desarrollador, una buena desarrolladora web? Yo otro día lo oía en una entrevista preguntas de entrevista de trabajo en otro podcast muy interesante, que decían, yo a la gente le pregunto, ¿qué opinas de Java? Y en función de lo que me responde ya sé qué tipo de perfil de persona es. Y esta que yo un día me voy a empezar a preguntar, ¿tú qué opinas de jQuery? A ver qué pasa. Sí, claro. O sea, yo creo que jQuery no era malo. O sea, el problema creo que fue el sobreuso. Aquí regresamos al tema de la responsabilidad como developer, ¿no? Cuando creo que jQuery se volvió malo, cuando se convirtió en la gente que está iniciando desarrollo web no sabe trabajar JavaScript y confunde JavaScript con jQuery, ¿sabes? Porque a mí me tocó entrevistar a algunos developers que es ¿sabes JavaScript? Sí. Hazme esto en JavaScript. Y empezaban con sintaxis de jQuery. Yo le decía como, oye, eso es jQuery. Es JavaScript. Y yo, es que no es JavaScript, ¿no? Entonces, más bien, o sea, como para ponerlo en otras palabras, creo que jQuery mitigó tanto la complejidad de trabajar el DOM con JavaScript que se convirtió en malo porque la gente ya no sabía hacer las cosas con JavaScript, ¿no? O sea, utilizaban nada más los métodos de jQuery y no entendía toda la magia que existía dentro de ese método. Creo que eso se volvió mal y fue creciendo muchísimo esta librería y se hizo una librería extremadamente pesada, sí, brutalmente pesada. Entonces, en ese momento, la parte de los módulos y demás no estaban. Entonces, como para nada más mandar llamar ciertas cosas de la librería, pues era no tan posible. Creo que en esa evolución que tuvo jQuery se volvió como, ok, el uso hay que tener como esta parte de responsabilidad y este trade-off. Es una librería muy pesada y si los developers que están empezando a construir web solo conocen los métodos de jQuery, cuando yo tenga un problema después no van a poder solucionarlo porque no entienden cómo modificar ciertas cosas. No es que jQuery fuera malo, sino lo que convirtió después en la parte del desarrollo web fue como que no es tan bueno. Pero jQuery sí solucionó muchísimos problemas. Realmente toda la manipulación del DOM y eso nos mitigó muchísimas cosas en su momento. Salieron muchísimos widgets, muchísimas librerías que facilitaban muchas cosas en web utilizando jQuery, pero pues le quitaste mucha complejidad al developer, como que lo hiciste un poco más flojo y ya que tenía que construir muchas cosas a manita, ya no podía. Creo que ese fue como el punto principal. No sé, Jorge, ahí veo su cara de tengo sentimientos encontrados, yo lo amo, pero no sé qué decir. Yo creo que yo defiendo más la segunda parte, la del peso, que llegó un momento en que esa filosofía de yo soporto todos los navegadores y llegó un momento en el que soportaba tantas opciones que cuando llegó el estándar y los navegadores empezaron a seguir el estándar, ya era más prescindible y lo usabas por los navegadores viejos, pero es que, claro, te cargaba con tanto código, porque tú para usar $1 y buscar en el DOM, cuando ya tenías el Query Selector All, era como, o sea, estoy penalizando con un montón de cache al 80% de los browsers que ya soportan Query Selector All, ¿no? Por ejemplo. Entonces dices, joder, estoy realmente cargando un montón de cache para un 15%. Y yo creo que esto en la tecnología, como todo, como en la moda, todo vuelve, ¿no? Y creo que estamos en un punto muy parecido o dentro de poco vamos a llegar a que va a pasar lo mismo con los frameworks actuales, tanto React, Vue o Angular, que lo que has explicado de hacer a los desarrolladores flojos está pasando ya. Y también pasa lo mismo con el tema del soporte. Todos esos frameworks por defecto te traspilan en ECMAScript 5 cuando, bueno, ya lo hemos contado en 20.000 podcasts aquí eso, pero es como la misma situación y es como estoy viviendo otra vez lo mismo y he cambiado jQuery por Angular. Claro. Es como, y tengo a los mismos desarrolladores que no sé, que viven en lo mismo y lo que comentabas de cómo se hace esto en JavaScript y te lo explicaban con jQuery, ahora pasa lo mismo y te lo explican con Angular o con Vue. Y dices, no, hazme un doble data binding en JavaScript puro. Y dicen, no se puede. Eso solo es de Angular. Claro, y alguno te dice,
escuchando un evento y digo, sí, ¿cómo lo harías? Me dice, poniendo un clic en la etiqueta HTML, digo, me bajo de la vida. Adiós. Gracias. Ya me Hasta voy. aquí. Gracias. Entonces, llegas a ese punto y te da mucha rabia, pero bueno, yo creo que poco a poco la gente va descubriendo y espero que con este podcast la gente se anime a interesarse más por los estándares, porque también lo hemos dicho muchas veces, que los Web Component, yo llevo 5 años trabajando con Web Component, Diego igual, y, y todavía me encuentro a gente que dice, Web Component, ¿qué es eso? Y es como, ¡hala! Pero eso se puede hacer y es como, tío, o sea, 5 años lleva ya esto, es desde que empezó el estándar y todo esto, pero es que a día de hoy ya lo soportan todos los major browsers, entonces es un estándar establecidísimo y todavía te sorprendes. Es que es como, da mucha pena que la gente no invierta ese tiempo en los estándares cuando se ve ese trabajo que ha comentado Manrique a las espaldas y que la web de Manrique hecha con tablas, si la abres hoy, sigue funcionando. Y eso me Yo, parece maravilloso. Vamos al enlace, Manrique, que así nos echamos unas risas. quita, quita. Sí, lo compartimos acá en el enlace del podcast y en YouTube para que la gente pueda ver cómo, o sea, el tema de, y eso es un estándar, ¿no? Si tú generas algo con estándares y lo abres años después, va a seguir funcionando, va a seguir ahí. Posiblemente puedes decir como es que visualmente no se ve atractivo, es porque en su momento posiblemente no tenía soporte para poder incrementar visualmente con CSS ciertas cosas, pero si intentas estilarlo hoy, va a funcionar. Puedes agregarle clases, puedes agregarles nuevos como módulos de CSS y la página la puedes estilar de forma distinta, pero los fundamentos siguen ahí. Yo, Efectivamente. yo hay una parte que creo que es fundamental cuando habláis de los estándares y las personas que desarrollan y el conocimiento. Lo que siempre sigo echando en falta cuando se habla de la web y siempre nos vamos a decir a lo que nos gusta nuestra zona de confort, que es hablar de cacharreo, de cómo funciona lo que ha dicho antes el data binding, de las animaciones que puedo hacer. Yo creo que hay una parte, por lo menos, que siempre me ha gustado de la filosofía de W3C, que tiene mucho que ver con la parte de open source también en este sentido, que es que la web tiene que ser algo que funcione para cualquiera. Y yo siempre lo he puesto casi como ejercicio a cualquiera que viene, en Bittergen, en cualquier sitio, cuando viene, no, hago desarrollo web, vale, ¿qué sabes de accesibilidad? Y te ponen una cara de, eso es lo de, antiguamente la de la A, la doble A y la triple A, que hay un decreto y tengo que cumplirlo. Y yo, sí, pero ¿qué sabes de todo eso? ¿Qué sabes de Poner qué el es alt en las imágenes. poner, poner el alt en las imágenes? Si tengo que Y ponerlo algo siempre. que es la guay, la aria, algo de eso que he visto. Y ahí es donde la gente empieza a patinar, porque y lo siguiente son las típicas cosas del tipo de, bueno, pero gente con, vamos a ver, diversidad funcional es un 10% de la gente. Yo no, eres tú mañana. Yo siempre digo, eres tú mañana. Tú Sí, claro, mañana vas puedes a tener llegar los ahí. problemas que tengo yo para ver las pantallas. Y no sé si por donde vivís se estila, pero en muchos sitios hay rampas para bajar de la acera para los semáforos. Eso se hace por accesibilidad. ¿Cuántos de vosotros y vosotras, oyentes y participantes, bajáis con la bici o andando por esa rampa porque os es más fácil? De eso va la accesibilidad, de hacer que sea más fácil caminar por la ciudad o que sea más fácil usar la web. Y cuando llegas ahí, de repente empiezas a leer y en algún sitio pone, y la web tiene que generar un contenido y una experiencia de usuario similar con o sin JavaScript. Haces una de ¿qué? ¿Cómo? Y eso me acuerdo cuando eso se metió en el estándar, fue como, esto no lo va a cumplir nadie. Y el primer año fue una de, no, bueno, te permitimos que pongas una página con contenido, que explique por qué no tienes una página accesible, porque por lo menos que lo expliques a alguien. Y hubo gente que no, que se invirtieron mucho dinero en hacer eso. Y hoy en día ya casi el JavaScript también lo implementan los editores para gente con una universidad funcional. Pero imaginaros lo que era eso. Pues cuando hicimos Mobile OK, el estándar de Mobile OK, luego os pasaré también el enlace, el segundo punto que tenías que cumplir, porque además una cosa mala de los testeadores de accesibilidad, cualquier test de accesibilidad para cualquier nivel no es automático. El que os diga que os vende un sistema automático de comprobación de accesibilidad, por lo menos hasta donde yo sé, no es automático. Hay ciertas cosas que se pueden chequear de forma automática, pero hay cosas que necesitan de un experto, o al menos de una persona que conozca los estándares. Y de ahí siempre hay un buen parque de consultoras y consultores dispuestos a ayudaros.
Pero eso era un problema muy grave, porque básicamente tú ibas a decirle a alguien por qué su web no estaba bien. Imagínate grandes compañías que venían y decían, como hay una ley, que además el gobierno en España pues puso un decreto de las webs tienen que ser accesibles si tienes facturas más de no sé cuánto, pues venían y, oye, tengo que pasar el test de accesibilidad, pásame el test. Y yo te paso el test, el automático y el manual. Ahora, en el manual nos vamos a reír. Y claro, era como le estabas contando lo que hacían mal y era como, ¿y esto no se puede? Lo bueno es que cuando se montó el grupo de movilidad en W3C, básicamente lo que hicieron fue, hubo gente del grupo de accesibilidad que dijo, yo quiero trabajar en esto de los móviles. La anécdota de la creación del grupo fue porque uno de los directivos de Vodafone se acababa de comprar o le acaban de dar en la empresa un N95. Buscáis por ahí de qué año es el N95 de Nokia, un móvil que tenía la pantalla deslizante. Y dice, mira qué móvil tengo, voy a hacer a la página de la empresa para que veáis lo bien que funciona, que tiene internet. Y como era W3C, pues claro, había que vacilar de eso. Se le colgó el teléfono, la página se quedó en blanco. Existe la anécdota de que en Vodafone alguien empezó a hacer llamadas de, oye, esto lo hay que trabajar. Entonces, ¿dónde lo trabajamos? En W3C. Se juntó gente de accesibilidad, se juntó gente del grupo, gente que conocía de movilidad y se empezó a redactar el estándar. El primer borrador del estándar fue coger la guía de accesibilidad. ¿Esto qué sirve para los móviles? Esto. ¿Qué sirve para los móviles? Esto. ¿Qué sirve para los móviles? Esto. Y creamos el primer borrador. Además, siempre lo cuenta Charles de esa manera, de cómo hice yo el primer borrador. Como no tenía ganas de trabajar, copié y mejoré el que había de accesibilidad. Porque en realidad, el móvil es un individuo o individua con cierta diversidad funcional, que es, solo puedo ver un trocito pequeño, tengo una memoria limitada, puedo leer bastante lento y además los colores los muestro de aquella manera. Bueno, hoy en día tienes millones de colores, pero de aquella Sí, claro. tenías solo 256 o incluso blanco y negro a veces. Entonces, ¿cómo llego Apenas para una PNG. todo lo que teníamos escrito sobre accesibilidad era aplicable ahí. Y además escribimos test para comprobarlo automáticamente. Pues me acuerdo que el segundo test para tener el SID de Mobile OK era que tu página, si yo pasaba el agente de usuario de Mobile OK, porque era un agente de usuario especial, solo podía servir como máximo 10K. Intentad hoy en día hacer una página de 10K con todo, con HTML, CSS, JavaScript, lo que queráis, imágenes, recursos, con 10K. Y que además tenga sentido. Sí, ahí hubo ayuntamientos, empresas, sí, yo paso el test, venga, vamos para allá, te sobran 200. Solo poner Angular ya te sobran 30. Sí, claro. Y eso fue una experiencia para la gente muy interesante porque, primero, había para mucha gente que había pasado por el proceso de todas las penurias que me habéis hecho pasar con la accesibilidad, llegaba la gente de movilidad, o sea, nosotros. Y era lo maravilloso que estás haciendo con esto, porque mira, ahora te funciona esto y esto. Y era como, pues vamos a hablar solo de movilidad. Y eso ayudó mucho también a impulsar que las empresas apostaran por lo que se llamaba Mobile First. Podemos hacer que funcione primero en el móvil, y de hecho fue una estrategia que seguimos en W3C. Vamos a explicarle a la gente por qué hacer una web móvil es bueno, porque además vas a poder hacer mucho más fácil una web accesible. Y a partir de ahí, pues casi ha venido todo solo. A continuación, pues a tirar de carro. Por eso yo siempre pienso que la accesibilidad, si consigues hacer que la gente que desarrolla webs y acceso a contenidos web entienda, tu contenido lo puede ver cualquiera en cualquier sitio, ¿estás seguro? Compruébalo, ¿estás segura de ello? Compruébalo y mira qué estándares o qué recomendaciones hay sobre ello y de repente descubres que a lo mejor no tiene ni nada que ver con HTML ni con JavaScript. Es que entiendas, pues el contenido tiene que estar de esta forma maquetado o tiene que tirar de esta serie de componentes. Joder, si ya tengo los componentes escritos ahí, déjate de reinventar componentes. Sí, claro. Que eso pasa mucho ahorita, ¿no? O sea, como cada quien quiere ir por su lado, sabiendo que hay estándares que nos pueden ayudar muchísimo, pero es no, yo tengo como los ingenieros, yo tengo como la economía para hacerlo, voy a construir mi forma de desarrollar esta parte. Hay algunas librerías o frameworks que trabajan así. Perfecto. Manríquez, ¿puede como comentarnos entonces ahorita el tema de open source? ¿Cómo podemos comenzar con open source? O sea, sabemos que hay una comunidad enorme, ¿no? Hay ciertos sitios en donde puedes ir y checar muchísimas cosas open source, pero puede ser muchos developers que es pero ¿cómo inicio? ¿Cómo inicio a aportar? ¿Cómo inicio a crear un proyecto open source? ¿Cómo empiezo a generar valor en ese sector? ¿Podrías decirnos más o menos cómo podemos iniciar en el tema de open source? Pues si queréis os lo enfoco más desde el punto de vista personal. Imaginaos a alguien que no es técnico, que sus conocimientos de programación pues eran básicamente esto que se llamaba Pascal, C y 4 cosas más.
¿Cómo empecé, por ejemplo, yo a participar en open source? Pues, de nuevo, pues yo hubo un momento que dije, este software matemático me interesa instalarlo, me iba al README de turno, me lo leía, empezaba a seguir los pasos, y si encontraba que algo no funcionaba adecuadamente, pues en vez de cabrearme y desquiciarme y acordarme de la familia de la persona desarrolladora, pues le escribía un correo. Hoy en día ya está mecanismos para, oye, pues voy a abrir un issue aquí o voy a preguntar en el foro correspondiente. Y ese fue uno de los primeros puntos, donde básicamente, desde el punto de vista más modesto y comprendiendo que en el otro lado hay gente muy amable y gente que no es amable, y te dicen aquello de RTFM y te quedas con una cara de ¿esto qué es? Y tienes que andar buscando por internet qué significa RTFM y después, que tengo que leer más. Vale, pues leo más. Así la siguiente vez que pregunte te voy a decir, mira, en el manual aquí lo tenéis mal escrito, que lo sepáis, porque yo he seguido el manual y no funciona. Y siempre con educación y humildad, siempre he dicho, o sea, es como se participa en open source. La primera es usar de forma responsable lo que existe ahí fuera. La segunda es empezar a contribuir con preguntas y a participar. La tercera es ver qué mecanismos tienen los proyectos en los que quieres aportar, en los que crees que, yo creo que aquí tengo algo que aportar porque es un proyecto que utilizo. Y pensadlo, cuando hablamos de sostenibilidad en el mundo open source, esto que se habla tanto hoy en día, de las empresas utilizan open source pero no ponen pasta. A veces no hace falta pasta, a veces lo que hace falta es que pongas tiempo y ganas en participar en el proyecto. Entonces, básicamente es descubrir qué mecanismos tiene el proyecto para participar. Os voy a poner mi caso. En mi caso yo usaba una distribución para Linux en ordenador de bolsillo, vuelvo a lo mismo, que estaba muy bien, basada en Genome, bueno, un escritorio que hay para Linux, muy bueno, el mejor que existe. La gente de KDE me odiaría por esto, pero yo diré siempre lo mismo. Pero el problema, por ejemplo, es que no había versión en castellano. La interfaz no había interfaz en castellano. ¿Cómo puedo convertir la interfaz a castellano? Conozco al menos 5 o 6 personas que han seguido el mismo camino. Me aprendo cómo son los ficheros de configuración, dónde se cargan esos ficheros de texto que hacen que los botones pongan ciertos textos y empiezo a traducir, aprendo cómo se hacen parches, cómo se mandan esos parches, todo como siempre desde la modestia de, oye, no tengo ni pajolera idea, explicarme cómo se hace esto. Pues mira, haces esto aquí, mandas. De aquí había CVS, luego vino Subversion, ahora ya tenemos por fin Git. Acordaros, Linus Torvalds un día dijo, el mundo se conspira contra mí, tengo que escribir algo que sea mejor que lo que existe, y escribió Git, no solo el kernel de Linux. Y ahí empiezas a contribuir. Y básicamente en la comunidad, porque vas a trabajar en varios proyectos, la comunidad donde mejor te reciban casi, es donde vas a poner más pasión, porque al final es donde tú te vas a sentir integrado, porque todos al final lo que queremos es formar parte de esa comunidad. Y eso es como empiezas. ¿Cómo continúas y liberas tus propios proyectos? Pues ahí empiezas a aprender temas de, oye, si yo quiero liberar, esto ya existe, siempre está la dicotomía esta de, ¿lo libero o esto lo contribuyo? Porque si lo contribuyo y no me aceptan, a lo mejor sí que me interesa liberarlo, pero si me lo aceptan, personalmente creo que es mucho mejor construir en comunidad que no construir solo para ver si puedo generar mi propio hype o mi propio castillo. Porque eso es un problema habitual en el mundo open source, de buscas una librería o framework y aparecen 15. Y en JavaScript, lo sabréis como yo sigo pensando que llegaremos a un punto donde tendremos más frameworks JavaScript que habitantes tiene el planeta. Y es un hecho, o sea, porque cada uno se inventará su framework que tendrá sus peculiaridades y resolverá sus problemas. Porque ahí es de verdad donde tú descubres qué proyecto quieres liberar. Los mejores proyectos open source que existen, los que tienen ciertas cosas en el tiempo, y eso está escrito, no es una frase mía, nacen de rascarse uno mismo sus problemas. Yo tengo un problema, no encuentro la solución, pues me lo voy a escribir yo porque ya tengo ciertos conocimientos. Y otra cosa maravillosa del open source, no tienes por qué hacerlo tú solo. A lo mejor lo que tienes que hacer es dar el primer paso. Y todavía el otro día en una charla hablaba de 2 proyectos que además vienen mucho a cuento. 2 proyectos que se liberaron pues hace ya unos cuantos años, 25 o 30 años. Uno fue un chico en Finlandia que había hecho unas prácticas sobre sistemas operativos y se escribió una versión propia de Minix, que era un sistema operativo. Él se llamaba Linux, dijo, pues lo voy a llamar Linux, porque está guay, porque es una versión tipo Minix basada en Unix, y lo liberó y dijo, mira, he hecho esto, y hay un mail donde explica, hola, he liberado esto, si alguien lo quiere usar, funciona en mi ordenador, y no es algo con la intención de ser grande. Esa frase para mí es brutal. Porque con todo lo que tenga Linus Torvalds de carácter y personalidad, que tú en tu primera escritura sobre tu software digas, esto no tengo ninguna intención más allá de juguetear y probarlo y demás, no sea algo grande que está hoy en día en todos los móviles Android, en muchos coches, Jorge lo sabrá muy bien, está
en muchos ordenadores, en muchas televisiones. No es nada grande. Es algo tan grande que hay más de 250 personas a diario, de 200, 300 compañías a diario colaborando para construir eso. Ya no lo hace solo una persona. Y el otro proyecto es alguien que dijo, oye, tenemos que mejorar los sistemas de documentación que tenemos en el CERN. Porque verás, el CERN tiene una cosa maravillosa y es que hace chocar cosas, produce un montón de datos, produce un montón de papers y de investigación, pero es muy difícil andar buscando los papers. Y alguien dijo, hombre, pues esto podemos hacerlo con una cosa que se llama hipertexto, porque lo he visto por aquí en unos papers, voy a escribir un paper, voy a hacer una implementación de esto y además voy a dejar que cualquiera pueda mejorar esa implementación. De nuevo, además, la primera vez que publicó el paper está por ahí las notas escritas de un revisor diciendo, le falta detalle. Es el detalle de cómo se hace HTML hipertexto. Okay. Y la primera implementación de un servidor web que hizo Tim Berners-Lee para el CERN. Y para mí son dos proyectos que, si los piensas, es alguien individualmente dijo, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo lo comparto? ¿Y cómo hago e invito a los demás a participar? Y yo creo que ahí está la riqueza del open source, que para mí siempre ha sido clave. Y es, no importa que estés aislado en México, el norte de España, Getafe, o donde sea que estés, lo importante es que tú puedas llegar a eso. Y por tanto, la web, internet y open source sigo pensando que son las piezas fundamentales de la cuestión de la tecnología del futuro. Efectivamente, ahí estoy contigo y de hecho también estamos siempre hablando de open source que está muy bien y surge ese miedo, ¿no? De liberar las cosas. Siempre las empresas tienen ese miedo de publicar su core o su parte de su trabajo, aunque no sea core, pero es ¿por qué si yo he gastado 3 desarrolladores un año, por qué voy a liberar esto para que la gente lo use? O sea, sí, que claro, me pague por ello, ¿no? Siempre buscas esa opción. Pero yo contigo, Enrique, descubrí el término del inner source que me parece también algo excepcional, que en las grandes compañías me sorprende que no pase. Porque yo en el mundo... Está empezando ahora, por eso, pero que yo en el mundo de la consultoría te das cuenta cómo hay esa competitividad entre departamentos, que te encuentras 2 departamentos haciendo el mismo software simplemente por el hecho de superar al departamento de al lado y quedarse con el presupuesto del departamento de al lado. Y luego te hablan de sobrecostes, de cuánto has gastado en tal proyecto, de cuánto no sé qué, y es como, pero ¿os estáis dando cuenta que empresas que estáis en todo el mundo tenéis miles de desarrolladores que podrían compartir código, que podrían solventar problemas, ya no solo, como tú decías, 3 personas desarrollando algo, no lo desarrollas tú solo. Puede haber otra persona en México que trabaje en la misma empresa que pueda solventar ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre el inner source, que yo creo que sabes un poquito y también nos puedes abrir ahí un poco los ojos a la gente que no lo conozca? Bueno, un poquito sé. Llevo unos cuantos años hablando de ello por aquí y por allá y participando en una comunidad de Inner Source Commons, que es un poco la comunidad internacional que está alrededor de esto. Inner Source es una definición que surge en el año 2000. Tim O'Reilly, esta gente de la editorial O'Reilly, el fundador, pues en una charla dijo, yo creo que en algún momento las empresas deberían aplicar las metodologías del mundo open source internamente. Y eso en realidad era casi una trampa, porque la gente vio metodologías y dijo, esta gente quiere acabar con el Agile. Que no va de eso. Esto es un tema cultural y es el primer punto de disrupción para las empresas. Yo el enfoque que siempre hago, además viene de conversación con una empresa española, que un día les pregunté, ¿qué volumen de desarrolladores, de personas que desarrollan tenéis en la empresa? Y me dijeron, pues tenemos entre internos, externos, contratados, la corporación, las distintas entidades en el mundo, consultoras, unos 30.000. Y me quedé con cara de 30.000. O sea, wow. Te das cuenta que tienes... Uno de los proyectos que utilizaban es un framework de aplicaciones en la nube, que participan 6.000 desarrolladores al año. 6.000 desarrolladores de las 5 grandes empresas del mundo de desarrollo de software, en ese momento, que eran IBM, Red Hat, Rackspace, HP, y siempre se me olvidaba la última, Mirantis creo que era la quinta, pero bueno, son 5 empresas que competían entre sí. Eso por nombrar el proyecto. Os dais cuenta que tenéis 10 veces el core de desarrollo en core. El grupo
anual de gente que contribuye. El core eran 100. O sea, 3.000 hacen código de vez en cuando y de esas hacen 300 código diario más o menos. Y os dais cuenta que tenéis por 10 esa capacidad y tenéis una web que es una auténtica castaña. O sea, ahora mismo solo la web, solo compartir entre esas personas que tenéis haciendo front en todo el mundo, los componentes, las tecnologías, tendríais más capacidad de desarrollo probablemente que Facebook seguramente, que Twitter, que el día que les pregunté cuántos eran en Twitter haciendo desarrollo me dijeron 400 y dije, madre mía, yo conozco una empresa que son 30.000. Vale que Twitter solo hace una cosa y tú haces una cosa mucho más compleja, pero estamos hablando de un grado de escala tremendo, claro, y un grado de ineficiencias tremendo. Y me acuerdo que la respuesta fue, eso quiere decir que podría hacerlo con la quinta parte y yo no te has dado cuenta. Sí, es como... no te has dado cuenta. Ya que recortar costos. Cuando tú descubres que claramente le intentas explicar a alguien que esto es un tema cultural. Es el tema cultural de, si todo esto fuera compartido internamente, con la inversión que tienes, y lo tienes que ver con la inversión que tienes una capacidad de reinventarte, de romper el mercado, que no existe nadie más en el mercado casi que pueda hacerlo, o tienes una posición muy fuerte. Y para mí un ejemplo clave fue Capital One, que es una de las primeras empresas que empezaron a aplicar esto de Inner Source en Estados Unidos, es una entidad bancaria. En una charla, y siempre lo cuento como anécdota, en una charla hacía unos años, dijeron, ahora somos un banco, hacemos mucha tecnología para todos los servicios bancarios y hemos descubierto que con Inner Source podemos ser mucho más eficientes, podemos ser mucho más innovadores, podemos descubrir talento que ni siquiera sabíamos que teníamos, porque hay mucha gente que está en su departamento, si funciona no lo toques, y de repente hay un proyecto súper chulo con una tecnología que sabe en algo y quiero participar en ello, ¿por qué le vas a limitar? Y eso fue su charla, y un año después vinieron y dijeron, hola, somos una empresa tecnológica que ofrece servicios bancarios. Y para mí dije, aquí claramente la mentalidad ha cambiado. Han asumido que ya no son nunca más una empresa bancaria, son una empresa tecnológica. La tecnología es mi medio y el mecanismo que utilizo para proveer los servicios que me diferencian en el mercado, que son servicios bancarios. Porque es lo que yo conozco, porque es lo que tengo gente en la casa que esto sabe cómo hacerlo y venderlo, porque lo que tengo que hacer es venderlo. Entonces, tengo gente muy buena haciendo ingeniería y gente muy buena. Entonces, básicamente Inner Source es cómo aplico ese modo de transparencia, de generar comunidades, de generar proyectos, de colaborar internamente en las empresas. Y eso alguna vez lo he hablado con Jorge. Un ejemplo buenísimo, y lo hemos implementado desde Bitreje en algunas empresas, hemos empezado a trabajar con ello, es, no se trata de que hoy cambies para mañana toda tu filosofía de trabajo. Empieza con algo pequeñito. Y te voy a poner un ejemplo que seguro que en casi todas las empresas sucede. ¿Cuántas entidades o sucursales o pequeñas corporaciones a lo largo de los distintos países tenéis que hagan front? Porque tienen su propia aplicación nacional para lo que sea, de banca, de seguros, de servicios. Tenemos 15 equipos trabajando en esto. Y cada uno hace sus componentes y su tecnología, ¿que sí? Sí. Digo, ¿habéis pensado que si ponéis todo eso en un repositorio, lo fomentáis, lo educáis a la gente, vais a tener mejores componentes, más compartidos? Es verdad que luego en la última capa habrá que personalizarlos, pues porque la legislación de Brasil no es la misma que la legislación de España o la legislación de Dinamarca. Pero podéis hacerlo porque para eso tenéis el departamento legal al lado. Pero la parte de ingeniería básica va a avanzar mucho más rápido. Y de nuevo, depende de la mentalidad que sea una... ¿Eso significa que me puedo prescindir? No, no puedes prescindir. Tienes que ser líder. Si quieres ser líder, aprovecha la inversión que tienes ya hecha. Y eso pues te lleva a que la gente tiene que aprender que su código lo van a ver otros, tienen que aprender modelos de gobernanza de cómo puedo mandar parches o cómo no, cómo puedo hacer que tengo que hacer mi trabajo del día a día, pero además puedo participar en otros proyectos. De hecho, el modelo de trabajo Inner Source perfecto, vamos a armar como yo siempre lo defiendo y por eso quiero que las empresas lo hagan, porque el día de mañana, si no estoy en Bitreje, quiero estar en una empresa que haga esto, es yo quiero llegar por la mañana y trabajar en lo que me dé la gana. Acordaros, hay estudios por ahí que dicen que el 70% de la gente no está contenta en su trabajo. Imagínate, puedo decir a la gente, mira, aquí vas a trabajar en lo que te dé la gana. Te voy a dar proyectos en los que quieres trabajar a montón, porque son los proyectos que nosotros como empresa creemos que hay que tirar para adelante. Y básicamente tú vas a llegar y ¿de qué sé yo? Pues sé de front o sé de back y hay este proyecto aquí súper interesante que además voy a aprender una tecnología, voy a poder participar. Y estoy en mi casa, que es mi empresa de alguna manera. No, mi casa es mi casa, pero es decir, mis 8 horas de trabajo en la empresa voy a poder dedicarlas a esto. Y eso va a ser mucho más rico casi que ninguna otra experiencia. Cuando las empresas aprendan a hacer eso, descubrirán que el siguiente paso, y si esta es mi apuesta personal, el siguiente paso es, si puedo tener esta comunidad interna tan fuerte, ¿por qué no la puedo abrir hacia afuera? Claro.
Porque claro, evidentemente no vas a poder abrir todo. Y mucha gente, a veces cuando hemos tenido discusiones con amigos de toda la vida del mundo open source, pero estáis hablando de esto de inner source, que no es hacer open source, vas a seguir haciendo código propietario, privativo, que solo conoces en tu casa. ¿Estáis fomentando esto? Y yo, sí, estamos fomentando esto porque creemos que el cambio cultural que impregna las empresas es, y si esto que no es core, que no estoy compartiendo aquí, cómo hacemos servicios bancarios y de seguros y la seguridad nacional del país, lo abro hacia afuera, porque ya sé cómo generar comunidad, ya sé cómo documentar, ya sé cómo son los procesos de gobernanza. Hay una comunidad ahí fuera que es más grande que mi propia empresa, con la que puedo llegar a participar. Y entonces es cuando llegan las oficinas open source. Es otro mecanismo que está ahí fuera de cómo algunas empresas están empezando a gestionar su relación con el mundo open source. No solo porque lo consuman, sino porque contribuyen. Y eso tiene que ver con propiedad intelectual, estándares, licencias, pero también con generar comunidad, cómo atraer talento, cómo retener talento. Hay estudios que dicen que cuando tú permites a tus desarrolladores, a la gente que desarrolla en tu empresa, contribuir a proyectos open source, la gente es más proclive a quedarse en la empresa. Pues aprovechémoslo, porque otra de las cosas que dicen por ahí fuera es que los recursos personales, la gente, no solo el tiempo es limitado, la gente es limitada y está costando mucho atraer y retener talento. Empieza a pensar qué estás haciendo en tu empresa. Que a lo mejor no se trata de poner mesas de ping-pong y llevármelos a Hawái de vacaciones. Se trata de, tienes que hacer 8 horas aquí, disfrútalas, porque es lo que se trata. Y si tienes que hacer 6, que sean 6 pero las disfrutes. Sí, claro. Wow. O sea, esta parte del inner source es bastante, o sea, creo que muchísimas empresas pueden tener muchísima ventaja de esto con los puntos que hemos tocado. Hay empresas que son enormes, que tienen equipos distribuidos en todo el mundo, trabajando en el mismo producto, pero replicando, o sea, es prácticamente haciendo el mismo producto para diferentes países, cuando las bases pueden ser las mismas, compartidas, y solo lo vas tropicalizando, dependiendo del lugar en donde estés y los diferentes cambios que necesites para ese lugar en particular. Pero tienes un equipo ya no de 15 en tu ciudad, sino un equipo de 400, 500 personas en todo el mundo que van a crecerte las bases, esa arquitectura, y solo van a tropicalizar lo que necesitan de forma independiente. O sea, creo que eso es, o sea, sería mucho más inteligente. Es la parte de los recursos, lo que cuesta tener tantos equipos o tantas personas en un equipo, está mucho más justificada y puedes resolver cosas mucho más rápido. O sea, te puedes mover. O sea, creo que muchas empresas tienen problema con la entrega de su deadline, ¿sabes? Como terminó el sprint y no terminamos, no tendrían problemas si trabajan de forma de inner source, en donde toda la gente podría empezar a tocar cosas muy particulares, empezar a crecer otras cosas. Yo tengo un problema, pero yo sé que algún developer que está en España, ¿no? Con 7 horas de diferencia, mientras yo duerma, va a seguir creciendo lo que yo voy a dejar acá. Eso será como impresionante. Creo que sí es como esta utopía que será bastante bueno que muchas empresas empezaran como a adoptar y cambiará mucho la cultura, que eso es verdad. O sea, creo que actualmente en empresas muy grandes que lo hemos como platicado, hay developers que no lo ven como tan sexy por la forma en la que trabajan, que es como un poco más aburrido, un poco más lento. Pero trabajando con esto, o sea, con un inner source, es como, dude, tenemos la misma ideología, simplemente que es interna. Trabaja como puedas, súmale el proyecto como tú puedas y that's it. O sea, implementa las cosas que necesites, trabaja en las cosas que más te gusten, resuelve las cosas que sean como más retadoras para ti de forma interna y listo. Creo que eso puede hacer que muchos developers se sientan como más como en engagement con la empresa y la forma de aportar y el valor que van a generar puede ser mucho más grande. Me encanta esto como fin de podcast, de esa empresa ideal en la que trabaja en lo que quieras trabajar, que al final, como dice Manrique, en su empresa en Vitergia se dedican a esa parte de analítica de open source. Entonces puedes mirar el rendimiento de tu gente, ver realmente, pues eso, las issues resueltas, el número de líneas, tal, no para que sirva como te estoy controlando, sino que vean la eficiencia porque unas veces es tocar una línea ha sido súper chunga, ¿no? Pero bueno, se puede hacer ahí cierta gamificación, que otros desarrolladores vean la complejidad de esa línea y puedan valorar. Y yo qué sé, se me ocurren 20.000 opciones para que eso sea tus objetivos o se te mida tu rendimiento profesional
por ese aporte a la comunidad, ¿no? Interna dentro de la compañía. Y me parece una filosofía de trabajo, vamos, idílica, ¿no? Una utopía en la que puedas trabajar en lo que quieras. Ahí dejamos ahí para otro día o lo que sea, que me gustó mucho, me contaste tú, Manrique, la historia de PayPal y el Inner Source, ¿no? Sí. Eso me parece también como impresionante, que, bueno, si la quieres resumir muy rápido para no irnos mucho de tiempo. Pues os lo resumo muy rápido. Luego os paso el link también. Hay libros gratuitos de O'Reilly sobre el tema y uno de ellos explica la historia de PayPal. Pero muy rápidamente, PayPal tenía toda su back estaba basada en Java y les costaba mucho conseguir desarrolladores. Gente lanzaban calls para, oye, mandarnos el currículum y con cierto conocimiento de Java costaba mucho. Y sin embargo, perfiles Node, pues en esa época Node era el hype ahí, que todo el mundo hacía frameworks y back en Node, así que todo tenía que ser Node. Y dijeron, vale, si ahora mismo decidiéramos hacer el back que tenemos, PayPal, no es un back tonto como otro cualquiera, es casi un banco. Lo tuviéramos que hacer en Node, ¿cuánto tardaríamos? Hicieron un pequeño estudio entre buscar perfiles, contratar, formar y demás. Eso llevaba un montón de años, unos cuantos. Lo cual era asumible. Entonces hicieron una cosa muy, muy inteligente. Ya habían oído hablar de esto de Inner Source, contrataron a una persona para llevar el proyecto que fuera, vamos a lanzar esto como una iniciativa interna de la empresa. Vamos a hacer una prueba de concepto donde vamos a poner un repositorio de ciertos componentes que ya teníamos medio preparados en Node, para que la gente que quiera de la empresa le vamos a permitir trabajar en ellos y contribuir a ellos y vamos a ver qué podemos tener. Eso les permitió varias cosas. Primero, en meses, literalmente, tener gran parte del back ya funcionando en Node.js. Pero la otra cosa que descubrieron es que tenían en la casa gente que controlaba mucho de Node, que no hacía falta hacer por ahí buscar de perfiles, sino que había gente en la casa que sabían Java y sabían Node. Y básicamente por permitirles aprender y probar y jugar con Node, aprendieron más y se convirtieron en expertos en la casa. No hacía falta buscar fuera a los iniciadores del proyecto. Sí, claro, wow. PayPal ha acabado teniendo comunidades internas, pero igual que las que tenemos cuando vas a los eventos, con sus camisetas de sus proyectos internos, tú tienes el proyecto no sé qué, pues, y luego han liberado código también, aprendieron que eso también era bueno, liberar código. Y básicamente han pasado por todo el ciclo. Y yo creo que es algo, vamos a decir, hermoso. PayPal luego ha evolucionado con el tiempo y probablemente su apoyo a Inner Source hoy en día no sea el mismo. La gente que está en el proyecto pues han ido a otras empresas, ahora están en Nearform y Cubo, están en otros sitios. Pero ha permitido primero que se genere un ejemplo y un caso de uso que es palpable y es conocido y que ahora podamos tener empresas muy grandes ahí fuera que están haciendo eso. Microsoft internamente tiene una línea de Inner Source y no solo empresas tecnológicas. Continental, lo conoceréis porque hacen neumáticos, tiene una línea entera de Inner Source porque también hacen código. Y yo creo que eso es lo fundamental, aprender esto es tecnología, cómo la tecnología la maximiza. Claro. Y en Viterge lo que les estamos ayudando a ese tipo de empresas es a la parte, vamos a decir, cultural. Como dice Jorge, pues nosotros empezamos un poco haciendo métricas y por lo que los conoce la gente es por hacer métricas de desarrollo de software abierto, pero porque es mucho más fácil de medir, porque ya está ahí fuera, no solo está el código, sino que puede analizar los procesos. Pero hay una parte que no solo son los procesos, sino que son la comunidad y es la cultura de tu grupo. Cuando eso lo trasladas a una empresa, empiezas a dar unas métricas que no solo son las de delivery, que sí, que las podemos dar, lead time y todo esto que se mide, el throughput y demás. Pero podemos medir cosas como cómo es la colaboración, cómo es la comunidad, dónde está habiendo silos, dónde tenemos que romper esos silos, dónde están todas esas ineficiencias que tienes que poder romper en tu empresa, dónde están esos gérmenes de gente que puedes decir, estos son mentores que puedo aprovechar o mentoras de nuevos desarrolladores o desarrolladoras para participar en los proyectos, ¿cómo puedo localizarlos? Y siempre he pensado que para nosotros es el valor diferenciador y por lo que siempre hemos apostado por diferenciarnos. Es hacer métricas. Es nuestro gran, como digo yo, nuestro gran competidor no son empresas ahí fuera, es la propia gente técnica que dice, hacer métricas las hago yo. Voy a pedir GitHub y saco números. Entender esos números y qué te están contando sobre tu gente, sobre tus equipos, es donde nosotros podemos decir, mira, tenemos más de 15 años de experiencia analizando comunidades de software libre, comunidades de colaboración. Cuando habláis de DevOps, de la cultura del DevOps, la cultura Agile, en todos los manifiestos que he leído hay una parte que pone cultura, colaboración, equipo,
y carajo, estáis hablando de generar silos, de encontrarnos silos donde la gente dice, yo mi código lo escondo en un cajón porque no quiero que lo vea nadie. Estáis haciendo algo mal, ¿eh? Y es donde creo que podemos aportar. Pero bueno, eso ya es casi la pequeña explicación de lo que hacemos en Viterbo. Está perfecto. Pues me encanta este final de podcast muy aspiracional y yo creo que todos los que nos escuchan pueden en su empresa, trabajen donde trabajen, aportar ese granito de arena o intentar mover ese inner source dentro de la compañía, porque yo creo que en todas las empresas tecnológicas ahora o bien estás en GitHub, la parte privada, o tienes un GitLab o tienes un Bitbucket y al final a mí me da mucha rabia que te den permisos para un proyecto. Es, joder, déjame acceder a todos los proyectos de la compañía, ¿no? Al final, con una gestión de permisos y que tengas un buen governance, sería genial poder trabajar en cualquier proyecto o ver que tú estás usando una librería que ha hecho el equipo core y que puedas hacerle una pull request solucionando un problema y no teniendo que abrir una issue, ¿no? Que hay, no sé, hay anécdotas muy tontas que yo en mi empresa usamos un software, vi que tenía un fallo y la persona que lleva el contacto con esa empresa del software le dije, oye, aquí hay un fallo y se soluciona cambiando esta línea en el CSS, te habilita otra vez el scroll que se te joroba cuando no sé qué. Y es como, hostias. Digo, claro, te paso la solución porque es que, no sé, me ha costado 5 minutos mirarlo y como no tengo acceso al código, si no te hubiera hecho una pull request, pero te lo mando por email como diciendo, cambia esta línea del CSS, que es la que rompe el scroll de la web, ¿no? Que salía múltiple scroll o alguna movida así rara, ¿no? Y nada, era un overflow hidden o un overflow auto en un sitio y que dices, es una tontería, he tardado más en escribir en el correo que en hacer la pull request, ¿no? Sí, claro. Sería precioso esa parte de poder colaborar en cualquier proyecto dentro de tu compañía y sobre todo en esas compañías que tienen 30.000 desarrolladores, dices cuánto talento desaprovechado y que están en un proyecto concreto, ¿no? No sé, me encanta este final de podcast Open Source for the Life. Y no sé si quieres aportar algo más. ¿Manrique? No. Sí, yo no quería extender mucho más el podcast, que si no la gente luego se nos duerme. Pero vamos, yo primero agradeceros que hayáis contado conmigo para aburriros con mis 20.000 años de enseñar esto. Y yo siempre digo lo mismo. Yo en esto de la tecnología me metí porque me apasiona. Y creo que eso es importante para seguir participando, pero sobre todo porque siempre quiero aprender. Creo que ayuda mucho a mejorar la vida de la gente en muchos sentidos. Y como creo que la tecnología ayuda a mejorar la vida de la gente, debemos contar con la web y con los principios de la web, de web única, web para todos y para todas en cualquier sitio, independientemente del dispositivo y las capacidades. Y yo creo que por eso sigo pensando que la web es la plataforma y pues voy a seguir apoyando este podcast, haga falta lo que haga falta, así que ya me diréis. Pues muchísimas gracias por eso. Esperemos que no sea la última vez. O sea, creo que tienes muchos temas en los cuales puedes aportar mucho y podemos dedicarle mucho más tiempo a esto. Así que esperemos que podamos contar contigo después para otro episodio, otro tema más particular, donde podamos profundizar con toda tu experiencia. Y pues gracias por estar acá. Gracias. Sabemos que estás en vacaciones, así que este es una hora, 10 minutos que te tomamos de tus vacaciones. Ahorita puedes regresar a disfrutar lo mismo. Y pues con eso fue todo. Muchas gracias, Jorge. A lo que tengas para cerrar. Nada más. Agradecerle a Manrique su presencia y que es un placer siempre volverla a ver, que desde hace 10 años ya que nos conocemos, coincidimos muy poquillo, pero bueno, es un placer escucharle y poder compartir con él estos momentos de conocimiento, es muy enriquecedor. Muchas gracias a ti, Jorge. Siempre nos quedará Ámsterdam, acuérdate. Lo que pasa en Ámsterdam se queda en Ámsterdam. Perfecto, pues chicos, muchas gracias. Nos estamos viendo en el siguiente episodio.